La Edad Media y la Edad Moderna son épocas importantes en la historia de la humanidad, y en este video vamos a explicar cada una de ellas y las diferentes características que tienen. Luego vamos a hacer una breve comparación y cómo ha afectado esto en la música. Mi nombre es Cristian Gabriel Ledesma Irigoyen, soy estudiante de la carrera de música en la Universidad Loyola y este video es un trabajo práctico para la materia de psicopedagogía dictado por la licenciada Indira Flores Carvajal. Primeramente comenzaremos con la Edad Media. La Edad Media, conocida también como la época medieval, inicia con la caída del Imperio Romano en Occidente desde el siglo V hasta el siglo XV. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica tenía una fuerte influencia tanto en la vida política como en la vida cultural. Durante la Edad Media, la sociedad se dividía entre la nobleza, el clero y los campesinos. La nobleza tenía demasiado poder y ellos eran los que controlaban el manejo de las tierras, mientras que el clero se encargaba de controlar la educación y la religión. Durante la Edad Media, la educación se centraba en la religión y en la teología, donde estas eran las bases fundamentales de la enseñanza, y estos solo podían llegar a pocos grupos seleccionados, sobre todo los hijos de la nobleza, los reyes y sus descendientes. Los campesinos y las clases bajas no podían acceder a la educación en ese entonces. Ahora hablemos de música en la Edad Media. En la Edad Media, la música estaba fuertemente influenciada por lo que es la Iglesia Católica. La música era principalmente interpretada por sacerdotes y monjes, donde se hacían cantos religiosos. En la última parte de la Edad Media, a partir del siglo XIV, esta época empieza con su deterioro a causa de la disminución de la población por la peste bubónica. También ocurre una disminución de la autoridad de la Iglesia Católica, las guerras y las batallas comienzan a ser más frecuentes, provocando un debilitamiento en el feudalismo y haciendo a que los reyes y la nobleza tengan un fortalecimiento más grande. La educación también tiene una expansión, ya no se enfoca únicamente en lo que es religión y teología, sino que la ciencia y las artes empiezan a ser enseñadas y empiezan a crecer en el ámbito educativo. En cuestión a la música, empiezan a evolucionar los estilos musicales y empiezan a aparecer los más grandes exponentes de lo que es la música clásica. La Edad Moderna inicia a partir del siglo XV con el Renacimiento. En la época de la Edad Moderna, las monarquías se convierten en lo que es la forma dominante de gobierno. Aquí las naciones europeas empiezan a competir por lo que es el comercio y por lo que es el imperio. Aquí es donde la religión empieza a decaer como forma dominante de gobierno y la filosofía y las ciencias empiezan a crecer y a evolucionar para más adelante poder ser enseñadas dentro de lo que es la educación. Durante la Edad Moderna, un hecho muy importante ocurre cuando los países europeos comienzan a explorar nuevas zonas geográficas y se llega a lo que es el Nuevo Mundo, conocido hoy en día como América. Y otro hecho histórico es que en la Edad Moderna se da lo que es la Revolución Francesa en el año de 1789. También empieza la Revolución Industrial, dando paso a nuevas formas de comercio y de la economía en general. Ahora, en cuestión de artes, la Edad Moderna marca un antes y un después en la pintura y en la música. En cuanto a la pintura, empiezan a desarrollarse movimientos artísticos como el Renacimiento, el Barroco y el Rococó. Y obviamente debemos mencionar a los más grandes pintores de esta época, que son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Ahora hablemos de música durante la Edad Moderna. En esta época aparecen los más grandes exponentes de lo que hoy en día es la música clásica. Vamos a mencionar a Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart y el más importante y más relevante, Ludwig van Beethoven. En
esta época de la Edad Moderna, la música se concentraba en interpretar el piano, en interpretar sinfonías y también la ópera. El fin de esta época de la Edad Moderna concluye con lo que es la Revolución Francesa en el año de 1789. Ahora, para finalizar este video, vamos a hacer una breve comparación en lo que ha sido la Edad Media y la Edad Moderna. Primero comenzamos con lo que es el sistema de gobierno. En la Edad Media, los señores feudales, el feudalismo controlaba todo lo que era la gobernancia y las tierras, y los estratos sociales estaban muy demarcados desde la nobleza, el clero y los campesinos, mientras que en la Edad Moderna las monarquías tenían poder absoluto en el gobierno y los reyes manejaban y controlaban todo lo que era la sociedad. En cuanto a la educación, en la Edad Media, la religión y la teología eran puntos fuertes y fundamentales dentro de la educación, y esta solo llegaba a grupos pequeños privilegiados que solo ellos tenían acceso a esta educación. Mientras que en la Edad Moderna, la filosofía y la ciencia tenía una mayor expansión y la educación comienza a llegar a lo que es la clase media. Ahora pasémonos a lo que eran las artes, principalmente hablando del tema musical. Durante la Edad Media la música está fuertemente influenciada por lo que es la Iglesia Católica, y los principales músicos o compositores eran lo que son los sacerdotes y los monjes, y los cantos o la música se centraba en cantos religiosos. Sin embargo, en la Edad Moderna empiezan a surgir nuevos movimientos de lo que son la música renacentista, la música barroca, y nacen y aparecen los más grandes exponentes de lo que es la música clásica, como Mozart, Bach y Beethoven. En conclusión, la Edad Media y la Edad Moderna tienen diferentes características que han sido fundamentales en la historia de la humanidad, y ambas épocas han sido bases fundamentales para lo que hoy en día es nuestra sociedad. Y así es como concluye este video de presentación hablando acerca de la Edad Media y la Edad Moderna. Licenciada Indira, gracias por su tiempo. Nos vemos en la universidad o en otro video. Gracias.